Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a comenzar con la clase número 3. El tema es evaluación del estado nutricional de niños, niñas mediante la antropometría. Esta clase nos vamos a guiar principalmente con la guía azul, evaluación del estado nutricional de niños, niñas y embarazadas mediante antropometría. Esta guía la tienen disponible dentro del campus para descargar. Y además tenemos una guía operativa 2010 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La principal diferencia de esta guía es que es un resumen de la guía azul y tiene un poco más claro los árboles de decisiones que en la guía azul, pero en grandes rasgos es lo mismo. Si tenemos que elegir, guíense por la azul, pero tengan siempre presente la guía 2010 a modo del momento de estudiar, tener un poco más resumido los temas. Tenemos que hacer un breve repaso de las técnicas de medición. Esto es un buen ejercicio para que lo realicen. Después vamos a sumar al práctico que ya tienen para descargar algunas preguntitas para que, bueno, orienten también lo que sería eh, una guía de estudio o el estudio, la lectura a los temas más importantes. Retomamos lo que son los índices antropométricos. Los índices antropométricos son combinaciones de medidas. Sabemos que una medida por sí sola no me sirve para nada, no me brinda ninguna información, si no está relacionada con la edad, por ejemplo, u otra medida. Por ejemplo, el peso-edad refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. Está influenciado por la estatura y su peso relativo. A ver, el peso-edad a mí me indica cuán sería el peso que debería alcanzar el niño a una edad determinada. Va a estar influenciado por la estatura, porque hay casos donde los niños son altos, van a tener un peso mayor, y niños donde genéticamente son bajos sin necesidad de estar cursando ninguna enfermedad ni padecer ningún tipo de malnutrición. Simplemente son bajos porque los padres son bajos, porque la genética así lo determina. Entonces puede que tengan un peso bajo para la edad sin ser patológico. La talla para la edad, lo mismo que el peso, refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica. Esto me da una idea de la talla, la altura del niño, niña a determinada edad. Una talla baja me puede dar una idea de un déficit crónico de nutrientes, de una malnutrición crónica, ya que la talla tarda más tiempo en afectarse. No así el peso. El peso es un indicador mucho más rápido de las variaciones que pueda llegar a tener. La talla no, la talla necesita de mucho tiempo para que se vea afectada, por eso decimos que una baja talla puede estar relacionada con una malnutrición crónica. A ver, de nuevo, como si genéticamente los padres son bajos, tenemos que descartar justamente que la baja talla no sea a expensas de cuestiones naturales, por así decirlo. El peso para la talla refleja el peso relativo para una talla dada y define la proporcionalidad de masa corporal. Un bajo peso para la talla es un indicador de desnutrición aguda, un alto peso para la talla es indicador de sobrepeso. A ver, estos dos últimos conceptos también lo debemos tomar con pinzas, y debemos realizar una evaluación clínica completa, porque un peso alto para la talla o un niño alto ya de por sí va a tener un peso alto, o un niño bajo puede tener un peso bajo en relación a su talla. A ver, siempre que nos topemos con este tipo de casos tenemos que
que evaluar la genética de los padres. Me ha tocado evaluar a niños chicos de 14 años, recuerdo ahora un caso donde medía 1,95 m y tenía 14 años, entonces el peso va a ir acompañado a la talla alta. El índice de masa corporal edad es similar al peso talla, me está relacionando el peso con la talla al cuadrado, y en niños y adolescentes siempre lo tenemos que relacionar con la edad. A diferencia del índice de masa corporal en adultos y en ancianos, para evaluar en niños tenemos tablas de referencia que más adelante vamos a ver. El perímetro cefálico no es un indicador de malnutrición, sino que se utiliza en la práctica clínica como parte del tamizaje para detectar potenciales alteraciones del desarrollo neurológico. El perímetro cefálico se toma justamente para ver el crecimiento. Es un indicador de crecimiento que no tenga ninguna patología, como puede ser la macrocefalia o hidrocefalia, donde el perímetro cefálico se va a ver afectado. Anteriormente la Argentina tenía sus propias tablas de evaluación, que eran las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría. A partir del 2007, el Ministerio de Salud de la República Argentina adopta las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Estas tablas se realizaron a través de un estudio multicéntrico en diferentes países: Brasil, Ghana, India, Noruega, Oman y Estados Unidos. Tienen sus pequeñas diferencias y son bastante cuestionadas en relación a cuán representativas son de la población argentina, ya como teniendo en cuenta que Sudamérica está representada por Brasil. Pero bueno, un tema aparte. Actualmente las tablas que recomienda el Ministerio de Salud de la República Argentina son las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que son las que vamos a utilizar nosotros. Las principales diferencias con las tablas anteriores de la Sociedad Argentina de Pediatría: el intervalo de edad. Las de la Sociedad Argentina de Pediatría es de 0 a 6 años, actualmente las tablas son de 0 a 5 años. Lo que tenemos que tener en cuenta, no recuerdo si en algún video lo dije, es la edad de cambio en la posición de medición de la talla. En las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría es hasta los 4 años. En estas tablas, la longitud corporal, o sea, la talla, la altura de los niños, es hasta los 2 años. Hasta los 2 años acostado. A partir de los 2 años, la talla, la altura se toma parado. De 0 a 2 años se denomina longitud corporal, y de 2 años en adelante se denomina talla. Se realiza a través del índice peso-edad. No se utiliza la talla, ya que por los problemas las dificultades que tiene esta para tomarla. Lo que podemos ver en esta filmina es un árbol de decisión. Nos indica, según el diagnóstico, según el percentil en que se encuentra el niño, cómo debemos seguir. Las tablas que vamos a utilizar nosotros están en percentiles. Ustedes tienen una serie de tablas y gráficos ya disponibles, y después tenemos también un resumen de las tablas y gráficos que se van a utilizar en el parcial. No sabemos cómo va a ser el parcial, pero a modo de resumen, y como las usamos años tras años, tienen ese título. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los niños menores de 1 año los vamos a diagnosticar simplemente con el peso de edad. No vamos a utilizar la talla. Niños menores de 1 año. Mejor dicho, en lugar de talla, la longitud corporal. Recordemos que longitud corporal es hasta los 2 años. Según el árbol de decisión, como podemos observar,
En este caso, el punto de corte, cuando hablamos de punto de corte, es un punto donde a partir de ese punto, de ese lugar, es la normalidad. Entonces, en los niños menores de 1 año, el punto de corte de normalidad es mayor o igual al percentilo 10. Entre el percentilo 10 y el percentilo 3 tenemos riesgo de bajo peso, y menor al percentilo 3 tenemos ya bajo peso. Tenemos que tener en cuenta que en los niños menores de 1 año no los vamos a categorizar con sobrepeso u obesidad. Por encima del percentil 10, los niños se encuentran normal. ¿Por qué? Debemos tener en cuenta que lo esperable es que los niños menores de 1 año se alimenten a pecho y comiencen con la alimentación complementaria. Entonces no se categorizan, no se clasifican con sobrepeso a los niños menores de 1 año. Esta es una tabla, en este caso es de niña, donde me relaciona el peso y la edad. Ustedes pueden ver debajo tenemos las semanas, y luego a partir de los 3 meses, 3, 4, 5 y 6 meses. Esta tabla va del nacimiento a los 6 meses. A ver, por ejemplo, acá tenemos que unir los puntos. Podemos observar el percentilo 10 y 3 como los percentilos inferiores. El punto de corte es el percentilo 10. Recordemos que entre el 3 y el 10 es riesgo, y por debajo del 3 es bajo peso. A ver, algo fácil de interpretar de modo visual: una niña de 3 meses con un peso de 5 kilogramos. Unimos los dos puntos y me da levemente por encima del percentil 25. Si las líneas no me engañan, por encima del percentil 10. O sea que en este caso la categorización de esta niña sería normal. A ver, como recomendación, debemos imprimir las tablas y manejarlas en papel. Lo que me sucedió a mí recién es intentar unir 5 kilogramos con 13 y tantas líneas sobre el monitor de la computadora marea. Si necesitan, impriman las tablas que dicen para el parcial, que es un resumen de todas las tablas y gráficos que ustedes tienen disponibles online. En este caso lo mismo, pero para niños. Esta tabla, en lugar de ir hasta 6 meses, va hasta 24 meses. Es exactamente lo mismo y la clasificación debería ser igual. A ver, si vamos a intentar unir los puntos en el monitor, va a generar confusión. Hay un trabajo práctico donde debemos ver, para practicar justamente el manejo de estas tablas, y donde debemos categorizar, donde debemos clasificar a los niños. Las tablas y curvas de referencia en niños menores de 2 años: el peso edad, peso para la edad de 0 a 24 meses, longitud corporal edad, longitud para la edad de 0 a 24 meses, e índice de masa corporal edad de 0 a 5 años. Estas tablas se utilizan en menores de 2 años. Recordemos que para menores de 1 año solamente vamos a utilizar el peso edad. En menores de 2 años, en lugar de talla, es longitud corporal, y índice corporal edad son los 3 índices que vamos a utilizar para la clasificación, para el diagnóstico nutricional de los niños y niñas. En este caso tenemos la tabla de longitud corporal, la misma dinámica: longitud corporal, edad en meses, y evaluamos la longitud corporal. Tengamos en cuenta que la longitud corporal la vamos a diagnosticar. En realidad vamos a realizar el diagnóstico de la longitud corporal recién al año. Entre el año y los 2 años, longitud corporal; por sobre los 2 años ya está ya.
Esta tabla es de índice de masa corporal edad, en este caso de niñas. Lo mismo debo calcular el índice de masa corporal teniendo los kilogramos y la talla al cuadrado y cruzo los valores. Las tablas y curvas de referencia de 2 a 5 años, 11 meses y 29 días, vamos a utilizar talla edad e índice de masa corporal edad. Con talla edad e índice de masa corporal edad, con estos dos índices vamos a realizar el diagnóstico nutricional. Las unidades medidas, los índices antropométricos se expresan en tres sistemas principales: percentilos, puntaje Z y porcentaje de adecuación a la mediana. A ver, el porcentaje de adecuación a la mediana es una forma vieja, o estaba en las tablas de la organización de la Sociedad Argentina de Pediatría, no lo vamos a utilizar. El puntaje Z, ya vimos algo de puntaje Z, y los percentiles es lo que vamos a utilizar nosotros actualmente. Anteriormente había una mezcla entre puntaje Z y percentilos, las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría. Las tablas de la Organización Mundial de la Salud se utilizan los percentiles, que es lo que vamos a utilizar nosotros para el diagnóstico nutricional. Esto es a modo de comparación, esto está en la guía azul, pero es para que tengan una idea de cuál es la equivalencia de un puntaje Z de más menos 2, desvío estándar, que son los puntos de corte. A ver, dos desvíos estándar en comparación con percentil corresponde al 94.4% de la población sana, o sea que estaríamos casi hablando de un percentil 3. Acá me está hablando de una curva normal o de Gauss. La curva normal o de Gauss en medidas antropométricas se puede decir que va a tener una distribución normal a aquellas medidas antropométricas que no estén influenciados por la masa adiposa. La masa adiposa es la masa más variable entre los individuos, entonces no vamos a tener una distribución normal en toda la población. Perímetro cefálico y talla son las únicas dos mediciones que no están afectadas justamente por la masa adiposa. El resto de las masas va a tener una distribución asimétrica. La evaluación del niño. La evaluación del niño podemos realizar una evaluación puntual del momento de la consulta, evaluando el tamaño alcanzado, realizando una comparación con el peso y la edad al momento. Lo puedo comparar con la tabla y yo puedo determinar si está bien, alto o bajo peso o talla. Y la evaluación longitudinal o de las velocidades es una forma de evaluar el niño de forma longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo, de cómo va su crecimiento, tanto en peso como en talla. Este árbol de decisión es el árbol de decisión que tenemos en la guía operativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Como podemos ver, es de menores de un año, se diagnostica con peso-edad y, igual que el que vimos en el ejemplo anterior, mayor al percentil 10 es normopeso, o sea, todo lo que está por encima del percentil 10 es normopeso. Entre el percentil 3 y 10, riesgo de bajo peso. Por debajo del percentil 3 es bajo peso. A ver, básicamente me indica los pasos a seguir: seguimiento con más frecuencia en caso de que sea riesgo de bajo peso o bajo peso. Siempre tenemos que evaluar las características socioeconómicas de la población. Debemos realizar una entrevista a la madre, al padre o al tutor, a quien esté a cargo del cuidado del niño, para, en caso de padecer riesgo o bajo peso, podamos determinar cómo seguir. Mayores de un año, vamos a utilizar el índice de masa corporal edad para la clasificación. En déficit es por debajo del percentil 3, bajo peso. Entre el percentil 3 y 10, riesgo de bajo peso.
Punto de corte de normalidad en índice de masa corporal edad es de 10 a 85. Entonces, entre 10 y 85 tenemos la normalidad. Por encima del percentil 85, entre 85 y 97 vamos a padecer sobrepeso, y por encima del percentil 97 es obesidad, con el indicador índice de masa corporal edad. Este cuadro también es un árbol de decisión ante una sola evaluación antropométrica, o sea, nosotros evaluamos al niño una sola vez y tenemos que tomar una decisión, tiene que tener un diagnóstico. En este caso estamos relacionando la talla edad con el índice de masa corporal edad. A ver, por ejemplo, si la talla edad es mayor o igual al percentil 3, que son las primeras columnas, en relación a un índice de masa corporal bajo que es menor al percentil 3, tenemos un bajo peso. Cuando hablamos de una baja talla, que por debajo del percentil 3, el índice de masa corporal también bajo, tenemos un bajo peso con baja talla. En el primer caso puede ser un bajo peso con talla normal. En el segundo caso, el índice de masa corporal entre el percentil 3 y 10, riesgo de bajo peso con talla normal, riesgo de bajo peso con talla baja, el índice de masa corporal entre el percentil 10 y 85 con una talla normal, peso y talla normal, con la talla por debajo del percentil 3, el índice de masa corporal normal con talla baja. Y un índice de masa corporal por encima del percentil 85, lo vamos a ver en las próximas filminas, donde me relaciona justamente el peso alto. Talla, edad, por debajo del percentil 3 era lo que yo les expliqué anteriormente, que pueden ser variables normales, la talla baja familiar, o variables variantes patológicas, donde podemos ya hablar de alguna patología prenatal o postnatal o desnutrición crónica. El índice de masa corporal, donde el índice de masa corporal edad es donde el percentilo es de entre 10 y 84, como vimos anteriormente, es saludable. Además debemos tener en cuenta si posee o no posee factores de riesgo. Si tiene menos factores de riesgo, control de niño seno saludable. A ver si está cercano al percentil 84 sin sobrepasar el límite de obesidad y tiene factores de riesgo asociados, debemos realizar una prevención primaria, a ver cuáles son los factores de riesgo asociados. Si tenemos un niño en el percentil 83, percentil 80, a punto de padecer sobrepeso, y vemos que la madre es obesa, que la madre nos refiere tener una mala alimentación o que no le presta atención a la alimentación de su niño o niña, son factores de riesgo por obesidad. Entre el percentil 85 y 97 estamos hablando de sobrepeso, y por encima del percentil 97 ya estamos hablando de obesidad. Más o menos complicaciones, las decisiones que debemos tomar es prevención primaria, control del niño o el servicio de nutrición.